Querida alma, hay momentos en la vida que no se pueden olvidar, instantes que dividen nuestra historia en dos, el antes y el después. Y no hablo de grandes logros, de viajes o de cosas que impresionan a los demás. Hablo de ese día en que el cielo se inclinó hacia la tierra y el Dios eterno puso sus ojos en mí, en medio de mi fragilidad. Ese día, el ruido del mundo se detuvo. Ese día, mi corazón, acostumbrado a correr detrás de tantas voces, escuchó una sola. Y esa voz, aunque no tronó con fuerza ni vino envuelta en un espectáculo, tenía un poder que nada ni nadie había tenido antes. Era la voz de Dios. No fue con truenos ni relámpagos, no fue con un temblor que sacudió la tierra, ni con un milagro que todos pudieran ver. Fue con una suavidad que me desarmó, una ternura que atravesó mis defensas, una palabra que sin decir mucho lo dijo todo. Querida alma, quiero abrirte el corazón y contarte cómo fue ese primer encuentro. No porque yo sea especial, sino porque quiero que sepas que el mismo Dios que me habló a mí también puede hablarte a ti. Todos tenemos un día señalado, un día en el que la eternidad nos toca el hombro y nos dice: aquí estoy y siempre estuve. Ese día llegó para mí sin previo aviso, como llega el amanecer, sin hacer ruido, pero cambiando la oscuridad en luz. Quiero que escuches mi historia con los oídos del alma, porque quizá mientras la escuchas recordarás también tu propio primer encuentro con Dios. O quizá descubras que ese encuentro está a punto de suceder. Porque cuando Dios decide llamarte por tu nombre, nada vuelve a ser igual. Querida alma, cuando pienso en ese primer encuentro, lo primero que viene a mi mente es una certeza. Yo no era digna. No era la mujer perfecta que otros quizá imaginan cuando hablan de los llamados de Dios. No era la más fuerte, ni la más santa, ni la más disciplinada. Era débil, era frágil. Y mi corazón estaba lleno de inseguridades. Yo creía que Dios buscaba a personas extraordinarias, a esas que parecen brillar incluso en medio de la multitud. Pensaba que Él solo llamaba a los que saben orar por horas, a los que nunca dudan, a los que tienen todo en orden. Pero ese no era mi caso. Yo era una mujer común, con heridas que ocultaba, con miedos que me acompañaban, con errores que me perseguían. Me sentía pequeña, demasiado pequeña para que Dios se fijara en mí. Y sin embargo, fue precisamente ahí, en medio de mi miseria y de mi falta de valor, donde su amor me alcanzó. No vino a buscar mis méritos porque no los tenía. No vino a premiar mis obras porque estaban llenas de imperfección. Él vino porque su gracia es mayor que mi debilidad. Recuerdo que esa voz suave que me llamó no me dijo: eres perfecta. No me dijo: lo has hecho todo bien. Me dijo algo mucho más profundo: te amo, aún así. Y esas dos palabras, aún así, quebraron algo dentro de mí. Me di cuenta de que Dios no estaba esperando que yo me convirtiera en alguien extraordinario para amarme. Él me amó en mi pequeñez. Él me llamó en mi fragilidad. Él me escogió cuando yo misma me hubiera descartado. Querida alma, ¿sabes qué descubrí? Que el cielo no busca a los que se creen dignos. Busca a los que saben que necesitan gracia.
Dios no pone sus ojos en la autosuficiencia, sino en la rendición. Yo no era digna. Y sin embargo, ese día entendí que mi indignidad era el lugar perfecto para que brillara su misericordia. Él no vino porque yo era la indicada. Él vino porque Él es fiel. Por eso hoy te digo, no importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuánto pienses que fallaste. Si Dios me llamó a mí en mi peor momento, también puede llamarte a ti en el tuyo. Querida alma, si tú también quieres oír el llamado de Dios, suscríbete, querido corazón. Dentro de mí había un espacio que nadie podía llenar. Era como un eco constante, un hueco invisible que se escondía detrás de mis sonrisas. Por fuera parecía que todo estaba bien. Cumplía con mis deberes, hablaba con la gente, fingía que la vida seguía su curso, pero por dentro estaba rota. Eran muchas las noches en las que me quitaba la máscara de fortaleza y me encontraba con mi soledad. Nadie veía mis lágrimas, nadie escuchaba mis pensamientos, pero ahí estaba yo, con un corazón que no encontraba descanso. Ese vacío era como un pozo profundo. Podía llenarlo de amistades, de actividades, de logros pequeños, y aún así seguía vacío. Y en ese silencio oscuro, más de una vez me atreví a hablarle a Dios con palabras que nacían entre la desesperación y la esperanza. Señor, si de verdad existes, háblame. Era un clamor sencillo, casi un susurro, pero cargado de todo mi dolor. No era una oración perfecta, no tenía palabras adornadas ni frases de fe que otros repiten. Era la súplica de un alma cansada que ya no podía seguir fingiendo. Era la confesión de alguien que había probado todo y no había encontrado paz. Querida alma, ¿sabes qué comprendí después? Que Dios se especializa en corazones vacíos. Él no rechaza al que viene con las manos vacías. Al contrario, es ahí donde Él puede derramar su plenitud. Mientras yo intentaba aparentar que estaba bien, Él guardaba silencio. Pero cuando me atreví a ser honesta, cuando me quité la máscara y me atreví a decir, estoy vacía, su voz comenzó a acercarse. Ese vacío que me atormentaba resultó ser el espacio que Dios había reservado solo para Él. Ninguna persona, ningún logro, ningún aplauso podía ocupar. Era un lugar diseñado para su presencia. Y hasta que Él no llegó, nada tuvo sentido. Hoy puedo decirte que ese vacío que sientes en tu interior, ese que ninguna distracción logra apagar, no es un error, es un llamado, es la huella de Dios dentro de ti, recordándote que fuiste creada para más. Yo le dije, si de verdad existes, háblame. Y él me respondió, no de inmediato, no como yo lo esperaba, pero su respuesta llegó, y con ella mi vida nunca volvió a ser la misma. Querida alma, el día señalado llegó. No hubo anuncios en el cielo, no hubo ángeles visibles descendiendo con trompetas. Fue un día común, en un lugar sencillo, de esos que nadie imaginaría que pudieran ser escenario de un milagro. Recuerdo que todos cantaban, había música, había voces,
Había alegría y sin embargo no fue la melodía lo que me conmovió. No fueron las palabras de la canción, ni la fuerza de los instrumentos. Fue algo mucho más profundo, algo que no venía de este mundo. Fue su presencia. De repente, mientras mis labios murmuraban una letra que apenas entendía, sentí un viento suave. No era el aire del salón, no era una corriente natural. Era como si un suspiro divino hubiera descendido sobre mí. Un toque invisible que me rodeaba, que me acariciaba, que me abrazaba sin necesidad de brazos humanos. Y en ese instante, mi corazón comenzó a arder. No un ardor físico, no un fuego que quema la piel, sino un calor en lo más profundo del alma. Era como si mi interior se estuviera derritiendo, como si todo el hielo acumulado en años de soledad y heridas comenzara a desaparecer. No pude contener las lágrimas. No sabía por qué lloraba. No entendía qué estaba pasando. Solo sé que lloraba como una niña que por fin encuentra regazo, seguro que había estado buscando toda su vida. Ese lugar, sencillo y sin adornos, se transformó en un altar. Lo ordinario se volvió sagrado. El techo y las paredes desaparecieron de mi mente y por un momento sentí que estaba sola con él, como si el universo entero se hubiera detenido para que Dios y yo nos encontráramos cara a cara. Querida alma, ese día aprendí algo que nunca olvidaré. No es el lugar lo que importa, es la presencia. Puedes estar en una catedral inmensa y no sentir nada, o puedes estar en una habitación pequeña en medio de cantos sencillos y ser tocada por el cielo. Ese día entendí que lo que yo había anhelado tantas noches, lo que yo había suplicado en secreto, si existes, háblame, estaba sucediendo. No eran palabras humanas. No era emoción pasajera, era Dios mismo inclinándose a mi corazón, diciéndome sin necesidad de voz audible: estoy aquí, siempre estuve aquí y nunca más volverás a estar sola. Querida alma, en ese lugar sencillo, con lágrimas corriendo por mi rostro y el corazón ardiendo sin explicación, sucedió lo que nunca imaginé. Lo escuché. No fue una voz audible que mis oídos pudieran registrar. No fue un sonido externo que alguien más pudiera confirmar. Fue mucho más profundo, mucho más real, una certeza en mi espíritu. Un susurro que no necesitaba palabras y sin embargo lo decía todo. Era como si el universo entero guardara silencio para que yo pudiera escuchar la frase más importante de mi vida. Te amo y te quiero para mí. Querida alma, ¿puedes imaginar lo que sentí? Yo, la que se creía indigna. Yo, la que había clamado tantas noches en soledad: si de verdad existes, háblame. Yo, la que se sentía invisible, olvidada, incapaz. Ese día me descubrí amada, elegida, buscada por el Dios eterno. No eran palabras humanas, no era mi imaginación, porque las voces humanas pueden alentar un momento, pero no transforman el alma. Y lo que yo experimenté fue transformación. En un instante, todas mis defensas se derrumbaron, todas mis dudas se silenciaron, toda mi vergüenza se deshizo como la niebla ante el sol. Ese susurro no vino a condenarme, vino a levantarme.
No vino a señalar mis errores, vino a recordarme mi propósito. Era la voz del Dios eterno. Y esa voz me decía que aún en mi fragilidad, Él me quería cerca. ¿Sabes qué descubrí después? Que cuando Dios te habla, no lo hace para entretener tu curiosidad, lo hace para marcar tu destino. Ese te quiero para mí no era un simple consuelo, era un llamado, era una invitación a dejar atrás la vida de apariencias, el vacío, la soledad y a entrar en una historia escrita por sus manos. Ese día entendí que la voz de Dios no siempre llega con estruendo. A veces viene como un susurro tan suave que solo un corazón quebrantado puede escucharlo. Un susurro que no se oye con los oídos, sino con el alma. Y desde ese instante supe, nunca más volvería a ser la misma, porque una sola palabra de Dios tiene el poder de cambiar una vida entera. Querida alma, lo primero que se levantó en mí después de escuchar aquel susurro no fue una alegría desbordante, fue el miedo. Un pensamiento rápido, casi como una flecha envenenada, cruzó mi mente. ¿Será mi imaginación? ¿Será mi mente jugando conmigo? ¿Será una ilusión nacida de mis emociones? Y es que el enemigo siempre busca lo mismo, robar la semilla antes de que eche raíces. Sabe que una palabra de Dios puede cambiarlo todo, así que trata de llenarnos de dudas en el mismo instante en que el cielo se acerca. Él susurra, eso no fue Dios, fue tu propia voz, eso no fue real, fue tu deseo, eso no fue el Espíritu Santo, fue tu necesidad de sentir algo. Y confieso que por un momento lo creí, por un instante pensé que quizá estaba exagerando, que quizá había sido solo emoción pasajera. Pero entonces recordé lo que había sentido, ese amor que me abrazó. No era humano, esa paz que inundó mi ser no se parecía a nada que yo hubiera experimentado antes. Ese calor en el corazón no era producto de mi imaginación, era demasiado real, demasiado puro, demasiado imposible de inventar. Yo había sentido afecto humano, había recibido palabras de aliento de personas queridas, pero esto era diferente. Esto no venía de afuera hacia adentro, venía de adentro hacia afuera. No era alguien tratando de consolarme, era el cielo invadiéndome. Querida alma, entendí algo ese día. Las emociones suben y bajan, pero la voz de Dios deja huellas. El amor humano puede ser hermoso, pero es limitado. El amor de Dios, en cambio, es tan vasto, tan profundo, tan eterno, que no puede confundirse con nada más. Y aunque el enemigo intentó sembrar duda en mí, el mismo amor de Dios fue mi respuesta. Porque no hay mentira que pueda resistir al amor verdadero. No hay ilusión que pueda producir la pureza de su presencia. Y no hay mente humana que pueda inventar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese día, aunque temblaba, supe que lo que había vivido venía del cielo. No podía explicarlo con lógica, no podía comprobarlo con pruebas tangibles, pero mi espíritu lo sabía. Y cuando tu espíritu lo sabe, ya no necesitas explicaciones, necesitas rendición. Así fue como, aún con miedo, me atreví a creer. Dios me había hablado y esa certeza empezó a vencer cada duda.
Querida alma, ese día en que dije sí, pensé ingenuamente que todo se volvería sencillo, que al haber respondido al llamado de Dios, los caminos se abrirían sin resistencia y que la vida se volvería ligera. Pero pronto descubrí una verdad que a muchos les cuesta aceptar. Todo llamado tiene un precio. Un llamado verdadero no es un pasaporte a la comodidad, es una invitación a la eternidad. Y la eternidad siempre exige renuncia. Ese sí que pronuncié entre lágrimas no solo me abrió la puerta a su presencia, también abrió la puerta a un camino estrecho. Un camino donde tuve que soltar cosas, personas, hábitos y hasta sueños que yo misma había construido. Llegaron días de soledad, momentos en los que sentí que nadie me entendía. Personas que estaban cerca comenzaron a alejarse. No porque me odiaran, sino porque ya no caminábamos en la misma dirección. El precio del llamado, muchas veces, es quedarte con menos gente alrededor para estar más llena de Dios por dentro. Llegaron también pruebas. No fueron pequeñas, fueron grandes. Tanto que muchas veces pensé en rendirme, pero ahora comprendo que cada prueba no venía a destruirme, sino a probar si mi sí era real. Porque cualquiera puede levantar las manos en un momento de emoción, pero solo los que permanecen en medio del fuego muestran que su entrega es auténtica. Y sin embargo, en medio de las lágrimas, descubrí algo que me sostuvo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no dependía de tener respuestas, ni de ver resultados inmediatos. Era la paz de saber que estaba en el centro de su voluntad. Una paz que aunque el mundo no entendía, yo la llevaba como un tesoro en mi interior. Si te quieres sentir el llamado del Espíritu Santo, suscríbete. Él te está esperando. Querida alma, hoy, cuando detengo mi mirada en el pasado, cuando repaso cada paso de mi historia, hay una verdad que se enciende como fuego en mi interior. Dios no me llamó porque yo fuera perfecta. Si hubiera dependido de mi perfección, jamás me hubiera atrevido a acercarme a Él. Porque lo que yo tenía eran fallas, dudas, heridas y temores, pero su llamado no se basa en lo que somos, sino en lo que Él puede hacer con nosotros cuando decidimos rendirnos. Él no estaba buscando una mujer fuerte, sabia o extraordinaria. Él estaba buscando un corazón dispuesto. Y ese día, con lágrimas aunque temblando, yo le dije, sí, Señor, aquí estoy. Ese sí, débil y frágil, se convirtió en la plataforma donde su gloria comenzó a revelarse. Hoy entiendo que Dios no busca vasos de oro, no busca lo brillante, lo perfecto, lo admirado por todos. Él busca vasos vacíos, vasos que reconozcan su necesidad, vasos que no pretendan estar llenos de sí mismos. Porque un vaso lleno de orgullo no puede recibir nada, pero un vaso vacío puede ser colmado hasta rebosar por su presencia. Y eso hizo Dios conmigo. Me tomó en mi vacío, me limpió con su gracia y me llenó de su espíritu. No para que yo brillara, sino para que Él fuera visto en mí. No para engrandecer mi nombre, sino para glorificar el suyo. Querida alma, hoy puedo decirte algo con toda certeza. Yo soy un testimonio vivo, no de mis fuerzas, sino de su poder, no de mis méritos, sino de su misericordia. Porque si me ves de pie, no es porque nunca caí, es porque Él me levantó. Si me ves hablar de su amor, no es porque nunca dudé, es porque en medio de mis dudas, su voz me sostuvo. Si me ves avanzar, no es porque nunca tuve miedo,
es porque su paz fue más fuerte que mis temores. Mi vida se convirtió en un recordatorio de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y ese es el milagro, que mi debilidad se convirtió en el escenario perfecto para que su gloria se manifestara. Querida alma, si hoy sientes que no eres suficiente, si piensas que Dios no podría usarte, recuerda esto. No se trata de lo que eres, sino de lo que Él puede hacer contigo cuando estás dispuesta. No se trata del brillo del vaso, sino de lo que Dios quiere derramar dentro de él. Hoy vivo para decirte que Él todavía busca corazones rendidos. Y si pudo usarme a mí, también puede usarte a ti. Tú también puedes convertirte en un testimonio vivo de su gracia. Querida alma, Dios no llama a lo cómodo. Él no nos invita a una vida superficial ni fácil. Cuando su voz se hace escuchar, no es para ofrecer placeres temporales, es para abrirnos la puerta a lo eterno. Y lo eterno requiere valentía, requiere morir a lo pasajero para abrazar lo que nunca se acaba. Ese precio, aunque duele, siempre vale la pena. Porque todo lo que solté por Él, lo encontré multiplicado en su presencia. Y lo que parecía pérdida, se convirtió en ganancia. Hoy puedo decirte con certeza, el precio del llamado es real, pero la recompensa es infinita. No cambies lo eterno por lo cómodo. No cambies la gloria de Dios por lo pasajero del mundo, porque lo que Él tiene preparado para ti será mucho mayor que cualquier renuncia que tengas que hacer. Querida alma, no quiero que este sea solo un relato, una historia más que escuchas y después olvidas. Quiero que este momento sea un altar para ti también, así como lo fue para mí aquel día cuando Dios me llamó por primera vez. Porque el mismo Espíritu Santo que me tocó entonces está aquí ahora contigo. Te invito, cierra tus ojos. No importa dónde estés, en tu habitación, en tu sala, en tu trabajo, o incluso escuchando estas palabras mientras viajas. Haz un espacio dentro de ti. Apaga por un instante las voces del mundo y presta atención al susurro del cielo. Y ahora, desde lo más profundo de tu ser, repite conmigo, no como un simple eco de palabras, sino como una rendición sincera. Señor, si tú me estás llamando hoy, yo no quiero resistirme. Rompe mis miedos, derriba mis dudas, quita de mí toda excusa que me aparte de ti. Hazme oír tu voz tan clara, tan profunda, tan real, que mi vida nunca vuelva a ser la misma. Hazme sensible a tu espíritu, hazme obediente a tu voluntad, hazme un vaso vacío en el que tú puedas derramar tu gloria. No quiero seguir viviendo para mí, quiero vivir para ti. Te entrego mis heridas, mis luchas, mis sueños y mis temores. Todo lo que soy y todo lo que no soy, lo pongo en tus manos. Hazme nueva, Señor. Názcame de nuevo en tu presencia. Y que desde este día mi historia sea escrita por ti. Amén. Querida alma, si has hecho esta oración, no lo tomes a la ligera, porque cada palabra que pronunciaste, si salió de lo profundo de tu corazón, ya ha sido escuchada en el cielo. Y el Dios que me llamó a mí, te está llamando también a ti.
Querida alma, hoy, con la misma certeza con la que escuché a Dios hablarme a mí, me atrevo a declararlo sobre tu vida. Dios también te está llamando. No esperes que siempre venga con truenos, rayos o milagros visibles que sacudan todo a tu alrededor. A veces, su forma de hablar es tan suave, tan delicada, que solo los que abren el corazón pueden reconocerla. Ese susurro que últimamente sientes, esa inquietud en tu interior, esa sensación de que falta algo más, no es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando lo más profundo de tu alma. No ignores esa voz. No la apagues con distracciones. No la calles con excusas. No la postergues con el mañana. Porque cada vez que Él habla, es una invitación a la hora. Hoy es el día de tu encuentro. Hoy es el día en que el cielo se inclina hacia ti. Querida alma, quiero que lo creas. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje en este preciso momento. Dios preparó este instante para recordarte que eres suya, que siempre lo fuiste y que su amor sigue persiguiéndote aunque hayas corrido en otra dirección. Él está tocando la puerta de tu corazón. Quizá lo sientas como un fuego en tu interior, como lágrimas que no puedes explicar, o como una paz que te envuelve sin razón aparente. Sea como sea, no lo ignores. El cielo te está buscando. Hoy declaro en fe que tus oídos espirituales se abrirán para escuchar su voz, que tu corazón se volverá sensible a su llamado, que todo miedo, toda duda, toda cadena que te ataba se rompe en el nombre de Jesús. Y profetizo que lo que comenzó como un susurro en tu alma se convertirá en una historia de transformación, de propósito y de gloria para Dios. Lo mismo que Él hizo conmigo, lo hará contigo. Porque cuando Dios llama, no se equivoca. Y cuando Él toca una vida, nunca la deja igual. Querida alma, hoy el cielo pronuncia tu nombre. Hoy el Espíritu Santo te dice, te amo, te quiero para mí y no voy a dejarte ir. Querida alma, hemos caminado juntas por este relato, pero ahora el viaje continúa contigo, porque lo que acabas de escuchar no es solo mi historia, también puede ser la tuya. Dios sigue llamando, sigue buscando corazones dispuestos, sigue susurrando en medio del ruido del mundo. Y hoy esa voz está llegando hasta ti. Por eso quiero invitarte a dar un paso de fe. No te quedes en silencio. Confiesa públicamente, aunque sea con una simple frase, que has escuchado la voz de Dios y que deseas responderle. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Señor, aquí estoy. Respóndeme cuando me llames. No imaginas cuánto poder hay en declarar estas palabras, porque cada vez que lo haces, tu alma se afirma, tu fe se fortalece y le dices al cielo, cuenta conmigo. No lo dejes para después. Respóndele ahora y no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que amas, con alguien que necesita recordar que Dios todavía habla. Quizá piensas que es una simple acción, pero puede ser la semilla que transforme un corazón, así como alguien compartió conmigo una palabra que cambió mi vida. Y, querida alma, si este mensaje tocó tu espíritu, quiero pedirte también que te suscribas a este canal. No por mí, sino porque aquí cada palabra está diseñada para encender tu fe, para recordarte que no estás sola y para llevarte una y otra vez al encuentro con el Espíritu Santo. Suscribirte es decir
Quiero seguir alimentando mi alma, quiero mantener vivo este fuego. Recuérdalo siempre, el primer llamado de Dios cambia tu vida, pero no es el último, porque su voz nunca deja de perseguir a los que ama. Él te llamó ayer, te llama hoy y te seguirá llamando mañana. Su amor es incansable, su gracia es infinita y su propósito contigo no ha terminado. Así que, querida alma, responde, levántate, ríndete y permite que este sea el comienzo de tu propio testimonio con el Dios que todavía habla.